Bueno, acá estamos empezando la segunda clase. Em, Disculpen que va a ser un poco más improvisada que la primera probablemente porque no ando con mucho tiempo esta semana. Em, pero bueno, estos son los temas que vamos a ver. Em, Vamos a repasar un poco los tipos de datos que pueden tener las variables. Todo esto ya los vieron antes. Listas también vieron. Em, Voy a dar estos dos em, tipos nuevos que no los había dado antes, que son muy importantes. Tema de conceptos, perdón, el tema de objetos de clases hecha por ustedes. No los voy a dar hoy porque lo voy a dejar para otra clase siguiente. Voy a introducir el tema de variables mutables, que son variables que se pueden modificar sin tener que cambiarlas enteras. Y bueno, y los temas que aparecen con ese comportamiento. Voy a introducir lo de funciones, que funciones es un tema muy importante que hasta podría haber dado en la primera clase. Es completamente fundamental y de hecho hasta eh, estuvimos usando ejemplos de funciones. Por ejemplo, input, print, type y otras son todas funciones. Y bueno, y cada uno puede crear sus propias funciones. Pero bueno, ya van a ver más adelante. Y por último voy a dar un poco de cómo interactuar con archivos del sistema. Por ejemplo, si vos estás en la compu y querés crear un archivo y meter cierta información, o querés leer un archivo, o querés agregar algo en un archivo, y después, por ejemplo, agarrar una carpeta y conseguir el nombre de todos los archivos que están metidos adentro para que después, bueno, puedas hacer lo que vos quieras. Por ejemplo, podrías leer todos los archivos, todos los nombres de los archivos y después agregar la información a cada uno o leer el contenido de cada uno y cosas así. Esta vez estoy usando PyCharm, que es lo que uso normalmente para programar en Python. Y voy a crear un nuevo archivo Python. Clic derecho, archivo nuevo, Python file. Poner clase 2.py. La extensión .py es de Python. Entonces, bueno, vimos todas las variables tienen distintos tipos de datos. Por ejemplo, vimos números, que serían... de números hay dos, especialmente. Están los enteros, que se llaman int, y están los float, que son los que tienen decimales, como 3,14, por ejemplo. Yo puedo hacer... puedo mostrar el tipo de dato. Si muestro así, me muestra el número. Nada raro. Pero yo puedo, por ejemplo, poner type. Que bueno, como digo, print y type son funciones. Y esto me devuelve el tipo de dato que es. Entonces puedo ver que esto es tipo int y de tipo float. Eh, Otro que vimos muy común eran los strings. Son el texto. Eh, Después vimos los eh, booleanos, que serían verdadero y falso. O sea, este es un tipo raro porque solamente hay dos. O sea, solamente dos valores posibles, true o false. Y después hay otro raro que es el non. En algunos lenguajes usan null así. Creo que JavaScript usa null y otros. Que representaría como la ausencia de información, de alguna forma. Se usa mucho cuando las funciones no devuelven nada. eh, y vos le asignás eso a una variable, por ejemplo, y no... eh, y bueno, va a tener non, valor non. También te puede servir, por ejemplo, yo lo uso así, no estoy seguro qué tan común es, pero por ejemplo si vos tenés una función eh, que tiene que devolver ciertos valores y por ahí no tiene algún fallo de algún tipo que vos estás contemplando, puedes devolver non para decir que
que no devolvió nada. Y bueno, después en tu código puedes preguntar si es none, entonces haces algo diferente a lo que harías normalmente, por ejemplo. Bueno, y después teníamos las listas, que por ejemplo como acá 1, como 2, como 3, que esta es un tipo de dato especial porque puede contener muchos valores internos. De hecho puedes meter lo que vos tengas ganas acá adentro. Y podía acceder a sus valores haciendo, por ejemplo, si digo A es igual a 1, 2, 3, yo podía acceder a de 0, por ejemplo, y esto me devolvía el primer elemento. Digamos, el índice 0 es la ubicación 0, sería el 1, el índice 1 sería el 2, el índice 2 sería el 3. O sea, acá puedo meter lo que yo quiera, incluso cosas que no tienen, o sea, incluso tipos de datos diferentes. Y bueno, esto ya lo conté antes, pero bueno, podía acceder así. Y bueno, y ahora voy a meter otro tipo. Primero voy a empezar con que se llama set en inglés, que es conjunto. Y se define de esta forma, así como el arreglo es con los corchetes, los conjuntos los definís con las llaves. Entonces acá puedes meter, igual que en un arreglo, puedes meter lo que vos quieras. Por ejemplo, puedo poner A es igual a esto, y después hacer un print de A. Y acá pueden verlo. ¿En qué se diferencia un conjunto de una lista? Disculpen si lo llamé arreglos, porque arreglos se llaman en otros lenguajes. En Python son listas. Bueno, por un lado, las listas son ordenadas. Es decir, existe el elemento 0, el elemento 1, el elemento 2 y así hasta bueno, la cantidad de elementos que hayan. Acá yo no puedo hacer, por ejemplo, A de 0, porque no existe orden. Me tiene un error. No soporta índice. Lo que sí puedo hacer acá es, por ejemplo, y hay otro detalle. Es de que si yo repito elementos, por ejemplo, le meto el 1 de vuelta, van a ver que el último 1 no apareció. Es decir, solo acepta una cantidad, o sea, una única instancia de cada elemento diferente que puedes meter adentro. En cambio acá yo podría meterle un 1 repetido. Bueno, si yo así, acá ven que sí. Bueno, y bueno, hay otra sutileza de que, por ejemplo, si vos bueno, primero, ¿para qué se usan estos, los conjuntos? Se usan para normalmente para guardar cosas que, como los conjuntos matemáticas, cosas que pertenezcan a cierto grupo y las puedes meter ahí. Y después puedes preguntar si está dentro o no está dentro. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, puedo meter los nombres de todos los estudiantes de una clase en un conjunto. Y después quiero saber si ese nombre o ese DNI, por ejemplo, está metido dentro de los nombres o los DNI de los chicos de la clase. Ese sería, por ejemplo, un uso en el que podría meter, usar conjuntos. Y bueno, hay una sutileza de que si vos querés saber si un elemento está dentro de una lista o no, la forma en que tiene los lenguajes de programación de resolver eso es ir elemento por elemento, viendo a ver si coincide o no coincide. Por ejemplo, yo puedo preguntar, vamos a volver esto hacia una lista. Puedo preguntar esta forma: 2 in A. Esto no me acuerdo si lo había metido, creo que lo mencioné en un ejercicio,
que esto te dice si un cierto valor está metido dentro de otra variable que contenga muchos valores internos. Entonces puedo meter acá y me dice true. Y yo puedo poner 4 y esto va a ser false. Ahora, ¿cómo funciona esto internamente? Como digo, va recorriendo uno por uno. Entonces, fija, el 1 es igual al 4, no. El 2 es igual al 4, no. El 3 es igual al 4, no. El 1 es igual al 4, no. Bueno, entonces no está. Y bueno, si está, deja de preguntar y te dice que sí. Pero en un conjunto utilizan un esquema interno diferente que hace que también sea mucho más eficiente. Usan el concepto de hash, que es como que transforman los valores en un código casi único. Pero lo importante acá saber es que si vos, por ejemplo, tenés una cosa gigante con un montón de información, buscar cosas adentro es súper rápido. Sería de tiempo constante, se llama. Es decir, que no depende de la cantidad de elementos que le metas. Bueno, igual eso es medio sutil, supongo que eficiencia no les preocupa mucho cuando están empezando, pero un detalle a tener en cuenta. Entonces, bueno, ¿qué puedo hacer? Puedo preguntar si una cosa está dentro de A o, a ver, no me acuerdo bien cómo era, creo que era .add. Sí, puedo meter elementos nuevos. Entonces ahora puedo hacer print de A y ahí ven que se metió. Acá el orden, bueno, coincide, pero no tienen que confiar con el orden. El orden puede, digamos, acá coincide medio de casualidad o quizá suele coincidir cuando lo metes en orden, pero no confíen en este orden que aparezca acá. Bueno, entonces tenés el add y tenés punto... Bueno, esto es un método, después cuando vean clases van a saber, pero es como, le enseñé el append. Quizás estoy dando muchas vueltas, pero en las listas, por ejemplo, si yo tengo... vamos a hacer... vamos a hacer así, vamos a crear una lista y este va a ser un conjunto para que quizá tenga un poco más sentido. Y acá conjunto, acuérdense que los nombres, digamos, son solamente para los humanos, no importa qué nombre le ponga, es lo mismo. Y en las listas vos tenés esta forma, punto append. Append es como agregar y acá puedes agregar cosas nuevas. Y bueno, puedo hacer un print de lista, print de conjunto. Y bueno, además del agregar, que me dice acá. Bueno, acá ven que agregue el 4 cada uno. Para que veamos qué pasa si yo agrego en vez de agregar el... Vamos a hacer print de conjunto. Vamos a hacer print de conjunto vuelta y voy a agregar el 3, por ejemplo. Y en principio, como ven, no pasó nada. Puse agregar 3 y no hizo nada porque el 3 ya existía. En cambio, bueno, si hago lo mismo en la lista, se va a aparecer duplicado al final. Bueno, entonces además de agregar tenés, creo que es remove, conjunto.remove. Y esto quita un elemento, entonces puedo quitar el 2. Que esto debería funcionar igual en las listas, si no me equivoco. Veamos. Bueno, sí, acá pueden ver la lista. Se perdió el 2. Y este es el conjunto que tenía el 2. Hizo print. Print conjunto. Después agregó el 3 y quitó el 2. Y bueno, ven que el 2 también se fue. Y... bueno, también por ejemplo, entonces pueden preguntar 1 in conjunto. Y también pueden preguntar 1, creo que es ahí, not in
not in, que te niega. Entonces, si meto el 2, me va a decir true porque el 2 no existe. Entonces es falso que el 2 no esté en conjunto. Es falso que... Uf, me perdí. El 2 no está. Entonces, que el 2 no esté... Uno me funciona la cabeza. Discúlpenme, chicos. Todo en conjunto es falso. Entonces, si le meto el not, se hace verdadero. Listo, lo dejo ahí. Me falla la cabeza. Bueno, conjuntos. Y después paso al el otro, que son los diccionarios. Los conjuntos por ahí se usan menos, los vi menos. Los diccionarios son mucho más comunes. Y tienen tienen una como... son medio similares a las listas y a los conjuntos en cierto sentido. Quizás estoy diciendo cualquiera. Pero voy a explicar qué hacen. Voy a, por ejemplo, llamar diccionario. Y también se usa con llaves. Ahora, este tipo de variable se usa en vez de que cada elemento tenga un índice como en las listas, es decir, que tenga elemento 0, elemento 1, vos le das lo que le llaman clave de valor. Es decir, vos le das como un nombre y después le das un valor. Entonces puedo, por ejemplo, poner nombre, le voy a decir, no sé, hola, y después le das un valor. Y puedo poner chao. Y después puedo meter más cosas. Puedo poner, qué sé yo, Córdoba, Argentina. Y puedo hacer print. Puedo hacer print del diccionario entero. Y acá pueden ver, bueno, lo mismo que está acá, que tiene la clave hola y el valor chau, y la clave Córdoba y el valor Argentina. Quiero ver si estoy grabando. Sí, está bien. Bueno, pero además pueden acceder ahora, pueden acceder a cierto valor usando el nombre de la clave. Entonces, por ejemplo, puedo poner diccionario de hola. Y así como antes poníamos, no sé, el 0 para ver, no sé, el elemento 0 o el 1, el que quiera, yo ahora le pongo el nombre de la clave y eso me devuelve el valor. Entonces acá pueden ver que me aparece chau. Y acá en la clave, acá yo usé strings, es lo que más creo que se usa. Pero también puedes poner, por ejemplo, números. Y puedo poner, no sé, one, por decir algo. Y acá puedo poner diccionario de 1. En muchos, creo que en otros lenguajes no suele ser muy común esto. Pero bueno, en Python puedes meter casi todo tipo de cosas. Creo que la regla, al menos en términos generales, no estoy seguro si en todos los casos, puedes meter acá como clave todo valor no mutable. Que bueno, ya van a ver. Me faltó el tipo de la tupla. Que no me acuerdo si la di antes. Que la tupla es como la lista, pero la definís con paréntesis en vez de corchetes. Y la diferencia es que no es mutable, es decir, que no le puedes agregar o quitar cosas. Acá, tupla. Por ejemplo, ves que acá en la lista yo le puse append y remove. Si yo le pongo, cambio los corchetes por paréntesis, ahora esto me va a dar un error porque no tiene append, no tiene métodos para modificar partes de él. Y bueno, ahí tendrás una diferencia de que, por ejemplo, las listas no las puedes usar como una clave. Es decir, yo no puedo poner, por ejemplo, la lista 1, 2 como una clave. Me voy a tirar error acá.
me dice un hashable type list. Pero si yo pongo una tupla, como la tupla no es mutable, me dice que está bien, todo bien acá. Bueno, me salta un error por esto, porque el 1 ya no está más. Voy a poner 1, 2 y ahí todo bien. Y de hecho funcionó y me devolvió 1. Quizá, bueno, no sé si estoy explicando algunos detalles de más, pero bueno, estoy diciendo más o menos lo que se me viene a la cabeza. Bueno, y de todos estos tipos, bueno, voy a agregar entonces el conjunto y voy a agregar el diccionario. Que el diccionario, bueno, se escribe igual que el conjunto, pero le pones 2 puntos para darle un valor. No sé, le voy a dar a todos valor de 10. Esto no se entiende nada. Poner así. Entonces tengo 4 elementos en el diccionario. Uno con clave 1 y valor 10. Uno con clave 2 y valor 10. Le puse todo valor 10 porque no sé. Pero le puedo meter lo que yo tenga ganas. 20,5. Bueno, muchas veces para estos casos, por ejemplo, yo acá estoy poniendo todo derecho. Pero esta es otra cosa interesante de que dentro de la definición de una lista o un conjunto, un diccionario, vos podés usar enters y todo funciona bien. Y es muy común separar cada uno de estos en distintos renglones diferentes para que quede mucho más claro. Entonces acá pueden ver, bueno, la lista empieza ahí, termina acá. Y tiene, perdón, la lista no, el diccionario. Y bueno, tiene 4 valores metidos con valor, con clave 1 y valor 10, con clave 2 valor 10, con clave 3 valor 20,5 y lo que sea. Bueno, ahora voy a traducir el tema esto de... no, entonces disculpen la ida y de vuelta. Entonces iba a decir, bueno, el tema de variables mutables y no mutables. Todos estos son variables no mutables, es decir que no puedes modificar pedacitos sin redefinir las enteras. La tupla, como dije, también es no mutable. Ahora las listas, los conjuntos y los diccionarios son mutables. Al igual que los objetos, que bueno, como dije, todavía no lo metí, pero los objetos también son mutables. Y bueno, el mutable entonces significaba que yo podía hacer estas cosas, agregarles cosas, quitarle cosas o modificarle. También puedo hacer, por ejemplo, lista de 0 es igual a, es igual a 100. Vamos a ver, acá la lista tiene el 100. En un conjunto no estoy seguro cómo... claro, en un conjunto solo podría crear o quitar cosas. No sé si habrá algún otro uso, o sea, alguna otra función extra que se use comúnmente. Pero en un diccionario también podés hacer, así como acá lo usé para lectura, es decir, acá estoy leyendo el valor 1. Ahora puedo, por ejemplo, vamos a copiar esto, que acá, como digo, lo estoy usando de lectura, lo voy a usar para modificarlo. Entonces voy a decirle, ahora es to. Entonces, ven que ahora dice to. Es decir, que cambié este valor. Y esto es porque el diccionario es mutable. Bueno, entonces cosas raras que pueden pasar con variables mutables. Por ejemplo, yo defino entonces A es igual a 1, 2, 3. ¿Y dónde está el tema acá? Es cuando, por ejemplo, decís que una variable, otra variable, es igual a una variable mutable. Recuerden que esto va a pasar con listas, conjuntos, diccionarios y objetos. Lo que está haciendo esto igual, a diferencia de con las cosas no mutables, es que voy a estar copiando lo que se llama una referencia del contenido. Es decir, acá no estoy creando una copia de todo esto, sino que estoy ambas variables, la A y la B,
apuntan a esta misma cosa, a este mismo objeto, variable, valor, lo que sea. ¿Y qué significa esto? De que si esto hubiera hecho una copia, entonces yo ahora hago, por ejemplo, a de 0 es igual a 10. Entonces ahora va a ser como si hubiera metido un 10. Y si B hubiera hecho una copia, B seguiría valiendo esto. Pero si yo ahora hago print de B, que a B no lo toqué nunca, ven que aparece el 10. Entonces este yo recuerdo muy bien que fue el primer tema que me hizo, digamos, doler la cabeza, de que decía por qué carajo no funciona el código. Y, y no entendía. Y fui como buscando, bueno, dónde estaba el error. Es decir, tipo, tenía un código bastante grande que no andaba como debería funcionar. Y fui como que haciendo pedacitos de pedacitos hasta que llegué a algo muy similar a esto. Y fue como, what the fuck, ¿por qué esto funciona de esta manera? Y bueno, y ahí no me acuerdo si busqué o cómo fue que aprendí sobre el tema de variables mutables. Entonces seguramente tarde o temprano, si no tienen esto en cuenta, les va a pasar de que hagan una cosa así, piensen que duplicaron la variable o duplicaron el valor, pero en realidad solo hicieron una copia de la misma referencia al mismo objeto y bueno, cuando modificaste uno se te modificó el otro. También puedes, por ejemplo, no sé, hacer esto con B. Tipo, puedo hacer B de 0 igual a 10 y hacer print de A. Entonces, y acá va a pasar exactamente lo mismo. Porque B de 0 va a seguir siendo el primer elemento de este objeto mismo. Y, y a pesar de que no toque A, o a la variable A, sí toque a lo que apunta la variable A. Como ven, el 10 apareció de todas formas. Bueno, eso es importante a tener en cuenta. Hay... bueno, supongamos que ahora, ya que estoy en el tema, yo quiero hacer una copia. Es decir, que si yo toco acá, quiero que se generen dos iguales. Si tengo una lista, es el caso más común, yo puedo hacer esta sintaxis. Porque de hecho no expliqué el rango. Bueno, primero voy a explicar esto del rango de las listas. Supongamos que yo tengo 1, 2, 3 y voy a meter cosas diferentes para, no sé qué yo, 10, 20, 30. Y yo hago, como si hago print de A, va a aparecer todo A. Si yo hago print de A bueno, por ejemplo, puedo hacer print de A de 1, me va a volver el 2, porque es 0, 1. Pero, por ejemplo, yo puedo hacer como un rango. Entonces puedo hacer del 1 al 4, por ejemplo. Y esto me va a devolver del 1 hasta el 4. Entonces sería 0, 1, 2, 3, 4. Pero no contando el último. Es decir, el 4 no se va a contar. Entonces va a ser 2, 3, 10. Es normal que no incluya el último. Es lo mismo que pasa cuando haces el range. Cuando haces, no me acuerdo si enseñé esto, for in range 5. El índice empieza en 0 y llega hasta 5 pero menos 1. Es decir, cuando es igual. Espero que haya hecho el range antes. Porque estoy dando como... estoy medio yendo de un tema a otro, disculpen. Pero bueno, esta es una forma también de recorrer, digamos, valores desde 0 hasta un número sin incluir el último. Esto pasa mucho porque las cosas empiezan en 0. Entonces yo puedo hacer de 0 a 4. Por ejemplo, acá el patrón común que verías es que... voy a sacar esto para que no confunda. El patrón común es que si vos restás las dos puntas, va a decir la cantidad de elementos que hay. Entonces si yo hago 4 menos 0,
va a ser 4, me devuelve 4 elementos. O 4 menos 1 me devuelve 3 elementos. Pero bueno, no sé si tiene mucho sentido. Ahora, ¿qué pasa con esta sintaxis? Si yo ahora quito el 1, quito el primero, va a empezar al principio. Y si yo quito el último, va a llegar hasta el final. Y si yo quito ambos, va a ser del principio al final. Pero lo interesante es que cuando vos usás el rango se crea una copia de lo que usaste. Es decir, que se creó una nueva lista y en esa nueva lista se metieron esos elementos. Así que yo puedo usar esta sintaxis para copiar una lista. Puntualmente una lista. Si es un diccionario o un conjunto, tendrías que usar algo diferente. Entonces, borrarla. A es igual a eso. Ahora digo que B es igual a de todos los elementos. Y ahora vamos a hacer print de A y vamos a hacer print de B. Y ahora modifico a B. Uy, me faltó B. Modifico a B. Ven que se modificó solamente B y A no se modificó porque ahora B es una copia de A. Ya no apuntan lo mismo, ya tienen direcciones diferentes. Bueno, igual acá hay un tema un poco más fino, porque si bien esto se crea una nueva lista, todos los elementos que están metidos acá, todos estos son no mutables, entonces se copian, se hacen como réplicas. Pero el problema está acá, que si vos metés un conjunto, un objeto mutable dentro de esto, por ejemplo 1, 2, 3, una lista 1, 2, 3, ahora B es una nueva lista que tiene los mismos elementos y de hecho yo puedo reemplazar como acá hice B de 0, que es todo este elemento, lo reemplazo por 10 y va a funcionar igual. Ven que A tiene esta lista en el elemento 0 y B hizo una copia de A y reemplazó toda esta lista. Pero esta lista sigue siendo la misma para A y para B. Es decir que si bien la lista entera se duplicó, el elemento de adentro no se duplicó. Acá no pasó nada porque reemplacé de B, le saqué completamente esta lista y le metí una cosa nueva. Pero yo ahora puedo modificar la lista interna y ponerle un valor diferente. Y eso va a afectar a ambos, porque tanto la lista A como la lista B tienen la misma referencia a la misma lista. Entonces, por ejemplo, puedo hacer B de 0. Si yo hago B de 0, es el primer elemento, que es todo esto, que es la lista. Y de eso puedo sacar el elemento 0, 1 o 2, que va a ser cada uno de estos. Por ejemplo, pongo 1, va a ser este elemento de acá. Y le voy a cambiar un valor. Y van a ver ahora, si no me equivoco nada, de que este cambio debería afectar a ambos. Porque como digo, esta lista la tienen ambos, la tienen A y B. Vamos a ver. Sí, acá está. El 10 apareció en ambos. Ahora, bueno, eso es importante tener en cuenta, como digo. Es como variables mutables tienen ese peligro. Y bueno, para zafar ese tema con las listas usás esta sintaxis. Pero tenés que tener en cuenta, tener cuidado de que la lista no tenga más variables mutables adentro. Cuando tenés cosas así, puedes tener cosas más feas, como tener adentro otras cosas. O incluso, qué sé yo, puedes tener no sé, un conjunto adentro que tenga, no sé, hola y false. O sea, esto es horrible, no debería nunca, ¿no? Pero podrías tener cosas así muy feas metidas una dentro de la otra. Para no tener que hacer un algoritmo muy feo, existe, voy a volver para atrás para volver a este ejemplo, existe una función que tenés que importarla, pero no tenés que importar el módulo. Que, ¿se acuerdan? Antes yo les expliqué, vos podés importar lo que llaman librerías, que son
como archivos que tienen variables y funciones interesantes, como podría hacer import de math, que trae pi, trae seno, coseno, qué sé yo, o random, que te permite ver números random. Bueno, hay una que se llama copy. Y esto vos podés acceder. Esta librería tiene funciones adentro. Tiene una función de copy que hace un copy normal, parecido a esto. Y tiene una que se llama deep copy. Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, que b es igual a copy, haciendo referencia a la librería, punto, para acceder a las funciones dentro de la librería copy, deep copy. Así con todo minúscula y sin espacio. Ni guión bajo ni nada. Deep copy. Y acá le paso la variable. Entonces esta función va a ser una copia profunda de la variable. Entonces ahora sí, todos los valores de adentro van a ser nuevos. Entonces si yo hago esto, ahora sí esperaría de que esto solamente afecte a B, porque es una copia profunda, donde todo este es un objeto diferente y todo lo que está dentro también son cosas diferentes. Entonces voy acá y como ven, esto funcionó. Bueno, eso es un poco el tema de variables mutables y los problemas que pueden tener. Es muy común, variables mutables son muy comunes en los lenguajes, están en prácticamente todos los lenguajes. Así que prácticamente todos los lenguajes tienen problemas al menos similares a este. O sea, cosas que uno tiene que tener en cuenta. Bueno, ahora voy a ver funciones. Entonces, ¿qué es una función? Ya vimos la función print, por ejemplo. Bueno, una función. Sería como... Una función sería como un pedazo de código que tiene un nombre y que hace algo en principio específico que uno quiere y que puede devolver un valor, básicamente. Entonces, bueno, voy a empezar definiendo una función para probar. Entonces hago, por ejemplo, def, de definir. Le das un nombre como una variable. Voy a decir simplemente f, puede ser lo que sea. Y acá tenés que usar los paréntesis, como acá, como cuando le llamas. Y acá tenés que decir lo que se llaman parámetros, que ya hablé antes. Los parámetros son los valores que toma la función y va a hacer algo con eso. Es como este pedazo de código puede requerir cierta información que le pases y dependiendo de esas cosas que le pases va a dar cosas diferentes. Entonces vamos a empezar con esto. Suma, una función suma, que es muy simple, va a tomar dos valores, voy a llamarles A y B. Y al igual que el for loop, igual que en los loops, en los if y todo eso, tengo que poner dos puntos y acá escribís todo lo que vos quieras. Por ejemplo, puedo hacer print de A y de B. Por ejemplo. Por ahora no tiene sentido el nombre, pero no importa. Suma y puedo poner, no sé, 10 y 20. Y van a ver que va a hacer print de 10 y 20. Yo acá puedo poner lo que yo quiera. ¿Qué sé yo? Y van a ver que bueno, va a ejecutar todo este código. Bueno, ¿y qué es lo que yo quiero que haga? Yo quiero que devuelva un valor. Que haga algo, es decir, que tome los valores que yo le paso y haga algo con eso y me devuelve. Entonces yo, por ejemplo, acá voy a hacer que devuelva A más B. Súper simple. Es decir, A más B se va a ejecutar, se va a evaluar y eso lo va a devolver. ¿Qué significa que lo va a devolver? Significa que cuando yo llame la función, como acá, todo esto se va a reemplazar por el valor de acá. Así como el input, vieron que yo decía input, no sé, decí tu nombre y vos escribías tu nombre y todo esto se reemplazaba por lo que vos escribías. Es decir, que todo esto devolvía lo que uno escribía. Bueno, toda esta
función cuando la llames se va a reemplazar por lo que vos devuelvas. Entonces puedo poner, no sé, que yo c es igual a suma de 10 y 20 y pues puedo hacer print de c. Y apareció el 30. Yo adentro acá podría haber hecho lo que quiera. También podría haber puesto una variable diferente, como no sé, d es igual a más b. Y después devolver d. También funciona. También podría no devolver nada. Hay funciones donde no devolves nada. Y vos como solamente como el ejemplo de print, solamente querés hacer prints o cosas así. Es menos común que una función no devuelva nada, pero existe en el caso. Y bueno, este es un caso donde mencioné antes que si no me equivoco, cuando vos no devolvés nada, el resultado de la función se transforma en none. Entonces ahora c es none. Acá pueden ver. Aparece esta variable o este valor misterioso que no se usa en casi ningún lado, en principio, al menos cuando uno empieza. Pero bueno, ahí pueden verlo. Y por eso yo les había dado un ejercicio que hacías, por ejemplo, que daba print de, vamos a comentar eso, print de, no me acuerdo si era hola o qué era. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Es que primero se evalúa esto, el print de hola. Entonces, se llama la función print, se le pasa el valor hola. Esa función lo que hace es internamente mostrarte el valor hola. Y después esa función no devuelve nada, porque solo se usa para mostrar en la consola. Como no devuelve nada, devuelve none. Es decir, es como cuando no devuelve nada, devuelve siempre none. Y después ese none aparece acá. Y después entonces hay como un print de none. Entonces esto muestra primero hola y después muestra none. Hola y none. Y acá podría hacer otro print si quisiera. No tiene mucho sentido, pero también va a ser otra vez none. Entonces sería print none, none. Bueno. Suma, qué sé yo. También podría no pasar ningún parámetro si quisiera. En este caso me da un error porque la cantidad de parámetros que le pasé no coincide con la cantidad de parámetros que toma. Entonces podría ser así. Pero bueno, acá esto no va. Me va a tirar otro error diferente. Bueno. Bueno, acá. Sí, esto es gracioso. Acá esto funcionó. O sea, esto no dio error. Porque A y B están definidos fuera de la función. Que es bueno, justo el tema que voy a meter ahora. De variables locales y variables globales. Si una variable no está definida fuera. Por ejemplo, variable, qué sé yo, z, que sé que no la definí antes, y es igual a 1. De hecho, puedo hacer print de z. Voy a cambiarle el nombre a f para que, qué sé yo, o no sé, un nombre genérico. Y bueno, acá puedo hacer, como digo, el z. Voy a agregar acá z para que sepamos el valor. Entonces va a aparecer z y va a aparecer 1. Z y 1. Pero bueno, esta variable se dice que es local porque la definí dentro de la función. ¿Y qué significa que es local? Significa que solo existe dentro de esta función y no existe afuera. Si yo ahora la llamo acá, yo hago print de z, o lo vamos a hacer bien justo enfrente. De hecho ya el programa PyCharm ya me dice que hay un error, dice un resolve reference z. Si yo corro esto, me dice, bueno, el nombre z no está definido, porque solo lo definía adentro. Entonces, bueno, todo lo que define adentro solo existe adentro. Pero, interesantemente, como pudieron observar recién, desde adentro de una función vos podés leer las cosas que están afuera. Entonces, yo puedo hacer print de... vamos a hacer print de A y A.
Entonces A no lo definí adentro, está definido afuera. Pero si yo ejecuto esto, ven que aparece A y el valor de A. Entonces, bueno, eso es interesante. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero modificar una variable de afuera? Si yo hago, por ejemplo, esto es interesante, si yo hago A es igual a 4 y yo ejecuto este código, ahora A vale 4, pero si yo ahora ejecuté la función acá, esto es medio confuso, y hago un print de A, entonces primero llamo f. Vamos a sacar esto que ya no tiene sentido. Llamo f, entonces A es igual a 4, Z es igual a 1, muestro Z y muestro A. A, que digamos afuera existe con este valor y acá adentro existe con este, va a conservar el valor definido afuera. Es decir que esta A es una A nueva, es una A de adentro. Cuando yo hice esto, cuando yo le definía a A dentro de la función, en realidad hice una nueva variable, que es una variable local. Entonces existe una variable local A y una variable global A. Medio confuso, de hecho, como es confuso, me señala como una advertencia, me dice shadows name A from outer scope, sería como nombre A sombra, lo llama así, que es como que coincide el nombre interno y afuera y bueno, puede llevar a la confusión. Entonces eso es un peligro. Ahora vos podrías, si vos querés modificar desde adentro de la función una variable de afuera, en Python tenés que decir global y tenés que decir las variables que que querés tener acceso a modificar. Entonces ahora A le está diciendo ya A no es una variable, no va a ser una variable local, ahora A va a ser la variable global que tiene que existir afuera. Entonces ahora cuando haga A igual a 4, ahora esta A ya es la variable global y no es la variable local. Entonces cuando haga el print acá de A, van a ver que ahora A vale 4. Entonces, bueno, así sería. Igual, si bien se puede hacer esto, no se recomienda, en muy pocos casos se recomienda modificar una variable global desde una función. Suele ser una mala práctica. Porque suele llevar a códigos más difíciles de entender, suelen surgir más bugs y eso. Así que ténganlo en cuenta que si usan global, por lo general es no recomendado y traten de buscar una forma diferente. Bueno, ahora hay una cuestión acá. Si yo hago, por ejemplo, a.append 100, esto en principio no debería haber error. Y de hecho, acá debería seguir usando la variable global A. Vamos a ver primero, antes de decir boludeces, sí. Es decir que, además de leer una variable global, vos podés modificarla a través de funciones sin redefinirla, es decir, sin hacer A es igual a algo. O sea, si yo hacía A igual a algo, estoy creando una variable local. Pero si yo llamo un método como acá, por ejemplo, esto sí la transforma sin haber llamado el global. Y de vuelta, esto es muy peligroso porque, bueno, si el código es muy grande, alguien puede transformar a acá en una función que en principio no necesita. Entonces, bueno, es medio peligroso, digamos. Bueno, y después, igual yo puedo, por ejemplo, mandarle a acá y le llamo, no sé, p. Entonces, la función le voy a poner parámetro. ¿Para qué? Parámetro 1, no sé.
para darle un nombre. Entonces ahora a la función f le voy a estar pasando el valor a, que es todo esto. Ahora puedo hacer parámetro 1, que esto digamos ya funciona. Lo que hice acá fue bueno, acá también está el tema de las variables mutables y no mutables. Acá pasé la referencia de A y modifiqué la directo. Yo quería explicar un tema que pasa acá, que es ¿cómo era lo que quería explicar? A ver, si yo defino n igual a 10 y yo le paso 10 y yo hago acá sí, no estoy seguro. Sí, creo recordar que quería explicar algo, pero me parece que ya más o menos lo expliqué con todas las cosas que quería hacer. Tipo, yo podría hacer parámetro 1. Claro. Claro, porque al ser no mutable no tiene métodos, así que no cambia nada. Bueno, a ver, quizá eso quería explicar. Bueno, a ver. Si yo digo, por ejemplo, digo A acá y digo A acá. Y ahora digo A es igual a 10, por ejemplo. Este sería un tema medio confuso porque yo le estoy pasando A y acá ves el A y ahora sí que A es igual a 10. Entonces vos podrías pensar, bueno, como pasaste la variable A y a A le puse 10, estoy modificando la variable global A. Pero si yo ejecuto, sigue sin haberse modificado. Porque en realidad lo que hice acá fue mandar una copia de lo que tenía. Es decir, de lo que tenía A mandé una copia, aunque en este caso una copia de una referencia. Y esta A de adentro es una A diferente a esta. Es decir, que esta es parecido a una variable local. Es decir, que esta A y esta A son diferentes. Cuando hago este A igual a 10, en realidad estoy modificando solamente este parámetro. Y acá el nombre coincide, medio de casualidad, pero digamos no tienen por qué tener el mismo nombre. Podría llamarse A1 y A1. Y de hecho eso haría un poco más explícito de que en realidad son cosas diferentes. Pero bueno, en muchos casos vos usás el mismo nombre y bueno, puede ser medio confuso al principio de ver que dice vos, bueno, llamé a f de A y acá también tengo f de A, pero esta A es diferente a esta A. Es decir, el valor se copió y ahora es como que A valía todo esto. Yo puedo hacer acá, por ejemplo, print de A y va a ser print de todo esto. Voy a agregarle algo acá, como no sé. Bien prolijo, pero bueno, para hacer una marca, van a ver que esta va a tener va a copiar el contenido de este. Pero bueno, después le redefiní por 10 pero se lo redefiní a la variable local. Y la variable global, que es la que muestro al final, va a seguir valiendo el valor que tenía. Entonces, sí, me pregunto si no lo hice muy confuso. Pero bueno, más o menos eso. Y bueno, de funciones voy a dar un poco más cosas genéricas, pero me parece que me puse muy a full con variables mutables y bueno, y variables locales globales. Pero bueno, entonces puedes poner, no sé, v1, v2, v3 y hacer algo con eso. No sé, return v1, v2, perdón, quería hacer la suma. v2, v3 y ahora puedo hacer, no sé, print de f de a de, bueno, acá le pongo, no sé, 10, 20 y no sé, 5 y lo suma a todos. También podría devolver no sé, una lista que tenga no sé, así por ejemplo, y van a ver que ahora me crea una lista con los parámetros que le pasé o lo que yo tenga ganas. Acá puedo
poner cualquier expresión, se llama. Sería como cualquier cosa que se evalúa y te devuelve un valor. Y bueno, eso lo va a devolver. También podría, si yo no pongo, si lo pongo sin corchetes, esto se traduce a una tupla. Serían como las listas no mutables. Bueno, acá una cosa interesante es que vos podés darle un valor por defecto. Por ejemplo, le puedo decir que por defecto tiene valor no sé, 30. Entonces si yo le paso el 1025, hace el 1025. Y si yo el 5 no le paso, ahora el B3 va a tomar el valor por defecto, que es 30. Esto se usa mucho, bastante cómodo. Y después está otra cosa más rara, que se llama, bueno, se suele poner args. Creo, no me acuerdo si va al final o va antes. Creo que va antes. Sí. Que es como un tipo de variable especial o un parámetro especial que en realidad acá va a meter todo lo que sobre, todos los valores que sobren. Entonces, por ejemplo, ponerle que yo le paso no sé, 30 y después le meto 100, 200 y 300. Y ahora hago print de args, que args puede ser cualquier nombre. Se suele usar args porque por convención sería, pero puede tener el nombre que quiera. Y bueno, entonces, por ejemplo, en el primer caso, vamos a hacer así, si no me equivoco. En este primero, f de 1025, el 10 pasó a la B1, el 20 pasó a B2 y el 5 pasó a B3. En el otro caso, bueno, como vieron, los B1 y B2 igual. Como no le pasé ningún tercer valor, se usó por defecto. Y en cada uno de estos casos, esto quedó como si fuera una lista o una tupla vacía. Y en todos estos otros casos le pasé más de 3. Entonces todo lo que sobró, todos los parámetros que le pasé de sobra, se metieron acá adentro. Entonces acá debería ver que es como si fuera una tupla vacía dos veces. Y después la otra debería tener 100, 200, 300. O no, a ver. Para bife. Que estoy, bueno, es medio confuso porque estoy haciendo print de args y después estoy haciendo print de cada uno de estos. Entonces, de hecho acá se ven las vacías. Vamos a sacar este print. Porque en principio el returno lo voy a sacar también ahora. Entonces voy a hacer solamente el print de args. Entonces acá en el vacío, vacío y 100, 200, 300. Puedo hacer un print del tipo type para ver qué tipo es. Yo creo que es una tupla. Tupla, sí. Y bueno, y después existen otros que también lo van a ver más cuando en objetos se suele usar más, que se suele llamar quarks. Args hace referencia de argumentos en plural y quarks en inglés es keyword arguments, que serían como argumentos con nombres clave, que es justamente parecido a lo que pasa en un diccionario. Y de hecho eso van a ver ahora, que si yo hago print de quarks, acá todavía no estoy mandando nada acá adentro, debería estar vacío. Y si pongo type, si no me equivoco, esto debería ser un diccionario. Sí, dictionary. Bueno, entonces, ¿cómo meto cosas acá? Yo metí cosas dentro de args haciendo vamos a ver, pasándole parámetros de sobra. Bueno, para meter parámetros a quarks, vos tenés que pasarle parámetros con nombres. En principio que no existan, es decir, no como B3. Entonces yo, por ejemplo, vamos a hacer esto. F de 10, 20 y vamos a hacer parámetro hola es igual a 12, no sé.
Entonces ahora le pasé un parámetro, al parámetro hola, le pasé el valor 12 específicamente. El hola no está definido. Vamos a empezar con el B3. Yo puedo poner B3, por ejemplo. También puedo poner, no sé, B1 y B2 si quiero. Bueno, vamos a poner... quería mostrar los parámetros. Bueno, voy a hacerme una trampa. Print. Bueno, acá va a mostrar todos los valores. Entonces está el 100, el 10, 25, una tupla vacía, el diccionario vacío. Voy a quitar esto por ahora. Bueno, y acá pueden ver el último F que mandé. Le pasé los 3 con nombres. Y de hecho yo podría cambiarles el orden. Por ejemplo, podría decir que quiero pasar primero el B3 y después quiero pasar al B2. Para eso también sirven los nombres si vos querés cambiar el orden. Entonces ahora ven, vamos a B2. Acá ven que les cambié el orden. Pero bueno, acá podría meter, por ejemplo, bueno, veamos qué pasa si yo hago así. Si yo hago esto, este va a andar bien y este va a dar error. Al principio. Sí, acá está. Este anda bien porque el B1 le pasé el 10 y el B2 le pasé el 20. Y el B3, como tiene valor por defecto, no hace falta pasarle. Y todos estos también son opcionales. El args y quarks no hace falta, digamos, pueden estar vacíos. Pero en el segundo caso le pasé un valor a B1 y le pasé un valor a B3. Pero B2 no tiene valor por defecto, entonces no sabe qué valor va a tener B2, entonces me da un error. Entonces se dice que le hace falta un argumento, un parámetro posicional requerido que sería B2. Pero bueno, además de esto, yo acá, como digo, puedo poner hola es igual a 50. Y este hola no existe dentro de los parámetros con nombre que definí yo. Así como le pasé acá parámetros con índices que no existen, es decir, no sé, en cuarto, quinto, sexto, acá le pasé un parámetro con nombre hola que no existe, y esos parámetros con nombre que no existen se van a meter dentro del diccionario quarks. Entonces ahora, cuando corro esto, ven que aparece 10, 20, 30. El 30 es el valor por defecto. La tupla vacía es arg, que no le pasé ningún parámetro de sobra. Les puedo pasar, no sé, el 100. Y bueno, ¿qué prefiero? No puedo poner un... Bueno, es otra cosa interesante. No puedo poner cosas con nombre. No puedo pasar valores con nombre y después pasarle uno sin. Entonces tendría que borrar esto. Bueno, y entonces no le pasé ninguno que sobra y le pasé el hola y apareció en el diccionario quarks. Como digo, acá quería poner más valores. Uy, estoy medio mal hoy. Bueno, acá ven que el 200 y el 111 se metieron acá y el hola se metió acá. Bueno, yo podría, por ejemplo, dentro de la función hacer, no sé, print. Bueno, acá yo voy a hacer un loop. Espero haber enseñado el loop for en la clase 1. Igual digo brevemente. Si vos tenés una lista, puedes decir for, le das un nombre de una variable, in, y le das un tipo de dato que tenga muchos valores adentro, como por ejemplo acá args, que args es una tupla, y entonces i va a ir tomando cada uno de los valores de esta lista. Entonces ahora se puede hacer print de i.
Bueno, entonces veamos. Entonces va a haber, y vamos a hacer acá un print vacío para, no sé, separar con enter. Veamos que en los primeros dos casos args va a estar vacío, así que no va a mostrar nada. Y en los otros dos casos debería mostrar 100, 200, 300 y después 200 y 111. Acá está el nada, nada y después 100, 200, 300, 200 y 111. Entonces, bueno, esto es como una forma de recorrer. Le doy un ejemplo más fácil, que si vos tenés, por ejemplo, palabra es igual a hola, puedo hacer for letra in palabra print letra. Este quizá un caso más normal de uso o más claro quizás. Y acá ven que va tomando cada uno de los valores. O si palabra fuera, no sé, 10, 20, 30, estaría el 10, 20, 30. Bueno, y lo que quería decir es que así como lo puedo hacer esto con las listas o las tuplas, también lo puedo hacer con los conjuntos y los diccionarios. Esto sigue grabando. Sí, sigue grabando. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer print de mostrando args. Y ahora vamos a hacer mostrando quarks. Voy a copiar este código. Y voy a hacer acá quarks. Separo un poco por claridad. Bueno, entonces voy a hacer. Primero voy a mostrar todos. Después voy a hacer un for loop para los args y después para los quarks. Entonces corro esto. Y para voy a meter un print acá de vuelta. Entonces, veamos el principio. Mostrando args. Bueno, acá está. 10, 25, 10, 25 vacío y vacío. Y ven que args y quarks no muestran nada porque están vacíos. Acá lo mismo. Acá tengo args con cosas, así que mostrando args muestra 100, 200, 300. Mostrando quarks no muestra nada. Y después tengo este que tengo args, la lista acá, y quarks acá. Entonces mostrando args muestra este. Mostrando quarks en los diccionarios, cuando recorres, tipo cuando haces así tipo for in, quarks o for variable in diccionario, lo que te muestra son las claves, no los valores. Entonces ven que aparece el hola, pero no aparece el 50. Entonces, ¿cómo podría hacer para acceder al 50? Supongamos que quisiera. Bueno, entonces puedo hacer quarks de i, que es como antes hacía el diccionario, no me acuerdo, lo tengo por acá, que hacía diccionario de y le pongo la clave, y me devuelve el valor, el one, que aparece por acá, o a 2 porque lo cambié. Bueno, acá puedo hacer le puedo pasar el hola y me va a devolver el 50. Y, por ejemplo, si quiero que aparezcan las dos, puedo poner acá. ¿Sí? Voy a cambiarle esto a clave. Ahí está. Entonces aparecen hola y 50. Bueno, creo que más o menos eso. Funciones, bueno, funciones recursivas. ¿Cuánto? ¿Puedo saber acá cuánto tiempo voy grabando? Bueno, no me acuerdo qué hora empecé. Pero ya lleva un poco más de una hora, me parece. Funciones recursivas. ¿Qué es una función recursiva? Un término muy usado. Que es cuando una función se llama a sí misma. Entonces, voy a comentar todo esto. Y hacer, por ejemplo, def, no sé, g. Y va a recibir dos parámetros. Por ejemplo, n y... o uno solo. Uno solo está bien. Y lo que va a hacer es print de... hola.
Soy recontra poco creativo, solo digo hola, pero bueno. ¿Y qué va a hacer esta función? Va a llamarse a sí misma. Gd. Entonces ahora le voy a pasar el n, pero le voy a pasar uno menos. Ahora van a ver por qué. Porque en realidad voy a agregarle una condición, que es if n es menor o igual a 0, entonces return, por ejemplo. Y el return, entonces, acá también otro uso del return, no solo te sirve para devolver información, sino que te sirve para salir de la función antes de seguir ejecutando todo el código. Es decir, vos podés estar haciendo todo un código que hace algo y quizás se cumpla una condición que vos querés y querés salir, y todo esto que está acá no se va a evaluar. Vamos a hacer print en realidad de n y de hola. Entonces, ¿qué va a hacer este código? Si yo ahora hago g de 10, el 10 se va a pasar acá, entonces va a ser n va a ser igual a 10. Esta condición no se va a cumplir, así que el return no va a pasar por acá. Se va a hacer print de 10 y hola. Y después va a llamar de vuelta a la función g, pero con 10 menos 1, o sea, con 9. Entonces ahora n va a valer 9. Esto va a seguir siendo falso y bla bla bla, así hasta que n vale 0. Y cuando n vale 0, se cumple esta condición. Entonces va a volver. Y entonces vuelve y se acaba el ciclo. Y esto sería, acá pueden ver, 10, 9, 8, 7, 6, y yo, hasta el 1. Y esto sería como si fuera un loop de otra forma. Es decir, sin for y sin while. De alguna forma esto sería un loop. Funciones recursivas suelen ser medias confusas. No sé qué tan común es usarlas. Para distintos yo hago menos programas medio raros y a veces las uso, pero de todas formas, incluso en estos casos medio raros, no se usan muy frecuentemente. Y de hecho tienen un poco de mala fama, como que son medias peligrosas, especialmente si pones un número muy grande. No sé, a ver si se rompe esto. Sí, me dice maximum recursion depth, qué sé yo, me dice que se excedió en la profundidad, es decir, que se llamó muchas veces. Y de hecho, ¿puedo saber cuántos? 100.000 me dejó. Acá pueden ver. Para. Wait. No me dejó. Me tiró un error. También. Bueno, llega un límite. El límite fue. ¿Cuánto es? 99.005. Por alguna razón, no sé por qué. Pero cuando quise llamar más. No es 9.005. Es porque estoy haciendo de arriba para abajo. Era 100.000, ¿no? 100.000 menos 99.005 sería como 1000, casi 1000. 995, si no me equivoco. 995 veces. ¿Solo 995 veces? Si yo pongo 1000. Mirá vos. Pensé que podría hacer más, pero bueno, acá pueden ver entonces. Acá no me tiró ningún error, al parecer. 196, ejecuto. ¿Tampoco? Acá me tiró, me faltó el 1. Error. Entonces, bueno, ven que cerca de 1000 niveles de profundidad tuvo un problema. Así que bueno, son medias peligrosas estas funciones. Pero bueno, tienen usos muy... digamos, hay veces donde el código es más fácil de hacer con una función recursiva. Voy a dar un ejemplo, que es la función de Fibonacci. Entonces, no sé si conocen la función de Fibonacci. Una sucesión sería como un conjunto de números ordenados parecido a una lista, que empieza o con 0 o con 1, pero normalmente se dice que el primero es el 0, después viene el 1, y después
todos los elementos que le siguen son la suma de los dos anteriores. Entonces hago 1 más 0 es 1. Ahora 1 más 1 es 2. 2 más 1 es 3. 3 más 2 es 5. 5 más 3 es 8. Y así vas. Bueno, esto se llama sucesión de Fibonacci. Y voy a hacer una función que haga eso. Entonces hago def de función Fibonacci de n. Entonces quiero que me devuelva el elemento n de la sucesión. Entonces, ¿qué hago? Primero digo, si if n es menor o igual que 1, esto va a ser puntualmente para cuando n valga 0 o valga 1, quiero que me devuelva n. Porque como dije, el elemento 0 sería el 0 y el elemento 1 sería el 1. Entonces, bueno, coincide justo. Return n. Y en el caso en que no, en el caso que sea mayor que 1, quiero return Fibonacci de n-1 más Fibonacci de n-2. Entonces vamos. Y acá, fíjense, normalmente vos podrías hacer else. Esto harías normalmente. Cuando no se cumple la primera condición, pones un else para hacer algo. Digamos, cuando vos querés hacer algo que solamente se haga cuando no se cumple la primera condición, pones el else. Pero en este caso no hace falta. En funciones esto es muy común, porque si se cumple esta condición, ya puse el return. Entonces ya volví, entonces esto no se va a ejecutar. Así que el else no hace falta en este caso. Entonces, bueno, por ejemplo, si hago print Fibonacci de 0, entonces si hago Fibonacci de 0, 0 es menor o igual que 1, se vuelve n, que es 0. Fibonacci de 1, n es menor o igual que 1, entonces se vuelve 1. Fibonacci de 2 es mayor que 1, así que no se cumple esto. Entonces esto se lo saltea, ejecuta acá y devuelve Fibonacci de 2 menos 1, que es Fibonacci de 1, y Fibonacci de 2 menos 2, que es Fibonacci de 0. Y ya dije que uno es 1 y el otro es 0. Entonces este va a ser 1 y este va a ser 0. Entonces va a ser 1 más 0, 1. Y así para cada uno. Entonces puedo hacer Fibonacci de 0, Fibonacci de 1 y Fibonacci de 2. Y probar esto. Y acá ven 0, 1, 1. Y bueno, como todo programador, para en vez de copiar y pegar, voy a hacer un for i in range. Y no sé, 20. Voy a hacer Fibonacci de i. Y bueno, entonces este código se va a ejecutar 20 veces, donde i va a valer 0 hasta por último valer 20 menos 1, o sea 19. Y vamos a agregar i acá para que se vea. Entonces va a mostrar i y después Fibonacci de i. Entonces acá tenés 0, 0, 1, 1 y después va 1, 2, 3 que es 2 más 1, 5 que es 3 más 2, 8 que es 5 más 3, 13 que es 8 más 5, 21 que es 13 más 8 y así. Y se ve que llega acá. Puedo hacerlo con... me pregunto cuánto es el límite de esto. Bueno, acá pueden ver, este código va súper lento. Ven que cada vez va más lento, más lento, más lento. Esto es porque, si bien este código es súper lindo y claro, es sumamente ineficiente. Es decir, este código así como está hecho es sumamente ineficiente. Debería usar un algoritmo diferente, que bueno, no voy a hacer ahora porque no apareció la clase, pero después puedo hacer otro. O pueden buscar en internet, el algoritmo de Fibonacci está lleno en internet. Pero el tema acá es que cuando llamo, no sé, Fibonacci de 100, esto llama Fibonacci de 99 y Fibonacci de 98. Y Fibonacci 99 vuelve a llamar Fibonacci 98, entonces se van llamando muchas veces. Y termina, creo que llamándose exponencialmente más veces las Fibonacci más chicos. Y bueno, este código es súper lento. Mientras más crece el número, más lento es, más crece la cantidad de operaciones que tienes que hacer.
Pero bueno, igual es como un lindo ejemplo de cómo usar recursividad, incluso si el código es pésimo en términos de eficiencia. Bueno, como no sé que ahora empecé, quizá voy a dejar lo de los archivos para otra clase. O voy a terminar el video ahora y después voy a hacer un video separado para archivos. Me parece que es lo más seguro. Pero tampoco sé cuánto es lo máximo que puedo grabar. Así que, bueno, todo por eso por ahora. Y creo que ahora voy a hacer otro video para archivos.